participantes de este foro y damos apertura a nuestro último foro, denominado Segregación y Acciones Locales, para el cual invitamos al doctor Francisco Sabatini, profesor titular del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y al doctor Felipe Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ciudad de México, quienes abordarán el tema de la lucha contra la segregación y las acciones locales emprendidas para enfrentarla. La moderación de este foro estará a cargo de la doctora Noemí Sanín, ex canciller, embajadora y candidata presidencial de Colombia y vinculada de manera muy estrecha con entidades privadas dedicadas a la construcción de vivienda y urbanismo. Le cedo la palabra, doctora. Nos toca a nosotros segregación y acciones locales. Muy interesante lo que yo alcancé a oír ahora. Lamentablemente no estuve en el foro ni soy una experta, de modo que me falta mucha academia en esto. Fui presidente de Colmena y me tocó financiar vivienda. Esa es como la única experiencia, y tengo una amistad con Gerardo Ardila, que ha tratado de enseñarme sobre estas materias y es muy poco lo que ha podido. Pero me parece que falta pensamiento disruptivo en esta materia. A mí, cuando yo me pongo a pensar, le falta como la primavera el tema del urbanismo y de la ciudad. Uno piensa en la universidad, y la Universidad de Salamanca y la Universidad de Bolonia es muy parecida a la universidad de ahora. Cátedras magistrales, profesores distantes, y la reacción que hay de la sociedad y de las autoridades para autorizar la educación por línea, que democratiza, hace accesible el conocimiento, es muy parecida a la dificultad que yo encuentro para cambiar la mentalidad sobre el tema ciudad, sobre el tema vivienda. Es increíble. Perdónenme que les diga, pero cuando yo oí ahora, yo decía, esto hubiera sido parecido al siglo XVIII, la discusión sobre el tema un poco ciudad y muy unida al tema vivienda. Y antes de venir acá, por mi ignorancia, me puse a hablar con mis estudiantes en materias que sí conozco, a preguntarles sobre el tema de la segregación, que es el que nos corresponde. Y fue muy interesante oírles. Perdonen que les diga, pero es que nos falta mucho acercarnos a la gente. Entonces mis estudiantes me decían, no, pues yo vivo en Soacha, que estaba María Mercedes hablando ahora mucho de Soacha. Y me decían, pues ¿sabe por qué se va a arreglar el problema de Soacha? No porque casi 1 millón de habitantes nos estemos gastando 2 horas para ir y 2 horas para volver. ¿Para qué ciudad y para qué nada si no hay tiempo? Tiempo de llegar a dormir y tiempo de volver y no más. No lo van a arreglar porque los ricos de Anapoima, los que tienen las grandes fincas y los grandes centros campestres que tienen que pasar por Soacha, se demoran mucho los fines de semana para llegar a Bogotá, y entonces la parada en Soacha es terrible. Y eso entonces, por eso nos van a arreglar algún día el tema del transporte de Soacha. Y así en casi todas las materias. Incluso cuando hablemos de segregación, a mí me preocupa tremendamente el tema ideológico, porque me parece que el tema electoral ha sido como lo que ha casi que regulado y perfilado las ciudades. Se vuelve un tema de que la vivienda da votos, y el que se le da vivienda queda agradecido, y entonces crea ahí una... yo participé en el gobierno de Elisario Betancur y ganamos las elecciones con 0 cuota inicial, y el sí se puede. Y entonces el otro candidato, que era López, dijo no se puede, y entonces él dijo sí se puede y ganó las elecciones. Se hizo mucha vivienda y se hizo muy poca ciudad, hacemos muy poca ciudad. Entonces la pregunta es sobre segregación. Y
y voy a tratar de no meterle ideología al tema, pero en la administración anterior, como lo dijo María Mercedes ahora, se propuso que en la parte quizás más costosa de suelo y de metro cuadrado se creara la posibilidad que vivieran personas de otras clases sociales diferentes de las que vivían ahí, llevar gente con escasos recursos a vivir a una zona residencial muy cara, y que eso era la inclusión y que eso acababa la segregación y que esa mezcla era lo que nos hacía falta en esta desigualdad tan terrible que tenemos. Entonces vino la discusión de que con la plata, si se vende el lote, podrían construir no sé cuántas viviendas y vivir no sé cuántas personas, pero al mismo tiempo las personas pobres decían, ¿cómo me llevan a vivir ahí? Si los colegios son carísimos, el mercado es imposible, me tocaría ir a Soacha, a mercar a Soacha y a llevar a los niños a Soacha, igual otra vez 2 horas para llevarlos a la periferia. Entonces el tema es muy complejo, ¿es la segregación la que crea la desigualdad? ¿O la desigualdad? Porque pues el patrimonio de casi toda la mayoría de la gente en Latinoamérica, por ejemplo, es una casa y la valorización de la casa, pero se valoriza muchísimo menos la casa de los pobres que la casa de los ricos, pero muchísimo menos, o sea que la pobreza se mantiene. Entonces, ¿cómo establecer políticas públicas para que esa ciudad integral, esa ciudad que no excluya, que integre, que se disfrute, que tenga en cuenta el momento actual? Porque es que, perdónenme, pero en las discusiones, y a mí Gerardo me dio una cantidad de lectura, no se está teniendo en cuenta lo que está pasando hoy, que la tecnología está cambiando la vida, cambió la universidad va a ser otra en 10 años y en 1000 años no había cambiado, la vivienda va a ser otra, porque resulta que la pareja está trabajando en la casa y no se soporta el uno al otro. Entonces hablar de 40 metros cuadrados para todo el mundo es como tan absurdo, si en un edificio debe haber unas de 40, otras de 30, otras de 60, porque hay cantidades de gente que está trabajando en la casa, hoy en día por la tecnología. Entonces, ¿cómo buscar inclusión? ¿Cómo hacer que esta segregación que tenemos, hablemos de América Latina, que es lo que nos une a nosotros tres, en ciudades anárquicas, imposibles de disfrutar, los ricos por la inseguridad, por las distancias, los pobres por el tiempo? ¿Cómo hacer políticas públicas que de verdad nos permitan una calidad de vida? Y así como pues, el Estado-Nación fue tan importante, nos vamos volcando en la región y en la ciudad para hacer la vida amable, pero parece imposible. Entonces, pues por favor háblenos de esto, como mirando más futuro que pasado. Bueno, primero agradecer a las instituciones convocantes, a Gerardo Ardila por esta provocación de poder venir aquí a reflexionar sobre qué sigue con Hábitat 3 o cómo debemos procesarlo. Ya se ha dicho aquí mucho qué fue y qué no fue Hábitat 3, y bueno, en este tema de la segregación, desde luego en nuestras ciudades es muy claro cómo se manifiesta, pero históricamente las ciudades han sido segregadas. En la antigüedad teníamos las ciudades amuralladas, los burgos y los que vivían fuera, o teníamos en nuestras ciudades latinoamericanas los asentamientos prehispánicos, los virreinales. Todos han sido distintas las maneras en las que se ha venido ocupando el territorio. Aquí se decía que tenemos que reconocer la diversidad que tienen nuestras ciudades. Nuestras ciudades no son homogéneas, monolíticas, las mismas disparidades económicas, pero también los distintos patrones socioculturales hacen que se manifieste de una manera diferente en el territorio. Está claro que si queremos hacer la medición en razón de la cantidad de servicios, de tener viviendas seguras, de tener los equipamientos adecuados, de que sea en proximidad, de que sea con actividades mixtas, bueno, estamos lejos todavía de alcanzarlo, pero aún en instrumentos como los que mencionaba Jordi Borja, de la Carta de Atenas, en donde se promovió esta separación de funciones en la ciudad, bueno, los segregaba, una zona habitacional, una zona industrial, una zona comercial, el campo, ya de por sí se daba esta segregación. En nuestras ciudades latinoamericanas se da mucho esta dualidad de cómo se han construido nuestras ciudades.
ciudades hechas por la gente. Un arquitecto mexicano habla de la constructora pueblo, lo que la gente ha producido, hecho de manera autogestionaria, en el trabajo compartido, y lo que es resultado de procesos formales, a veces con planificación, pero la integración de todas estas distintas maneras de ocupar la ciudad es lo que buscaría esa ciudad igualitaria, inclusiva, de alguna manera equitativa. Cómo emparejar las condiciones de todos los habitantes de la ciudad, entendiendo sí estas distintas realidades que viven nuestras ciudades, las distintas condiciones o exigencias que tiene la misma sociedad, nuestras ciudades latinoamericanas, sobre todo sociedades jóvenes, en donde hay una alta demanda y una población joven que demanda vivienda, infraestructuras, equipamientos, empleo. En estas contradicciones que se dan en nuestras ciudades, sobre todo por el mercado del suelo y por no tener estos instrumentos adecuados para intervenir en el valor del suelo, bueno, pues se dan estos fenómenos de expulsión, situaciones contradictorias como tener, ya se decía aquí en el panel anterior, viviendas abandonadas, recién construidas, una política que se hizo en los primeros 12 años de este siglo, una política nacional en donde se privilegió el hacer vivienda, no en hacer ciudades, no en crear comunidades. Y efectivamente hoy en la mayoría de nuestras ciudades en el país tenemos alrededor de un 15% de esas viviendas abandonadas, pero están abandonadas precisamente porque se cansan de viajar todos los días 2 y 3 horas, pero también porque su economía no les da más. Tienen que decidir o seguir pagando la hipoteca o sobrevivir. Entonces se regresan en otras condiciones a la ciudad, a veces en condiciones de mayor hacinamiento, y entonces esto propicia y reproduce también esta segregación. Entonces, estas distintas maneras de ocupar el territorio son resultado, sí, de patrones socioculturales, sí, de condiciones económicas, del valor del suelo. Hoy en la Ciudad de México, con una alta demanda, en donde el 75% de la población está en edad productiva, o sea, el 75% está entre los 15 y los 65 años. Con esa alta demanda, el suelo hoy es lo más caro que hay. Hoy cualquier metro cuadrado es muy caro y eso origina que la población en búsqueda del suelo barato, en donde sí puede tener acceso a una vivienda, se vaya a 2 horas de distancia. Vivienda que en el centro de la ciudad le podría costar el triple, su capacidad económica y la falta de instrumentos compensatorios o de distribución de cargas y beneficios lo obliga a tener que irse a la periferia con esta segregación. Pero otras intervenciones también han originado esa segregación, igual grandes obras viales separan barrios o la manera formal de hacer la ciudad contra la manera informal de hacerla también genera esta diferenciación. Entonces, el gran reto es cómo construir este escenario igualitario, inclusivo, equitativo, que empareje las condiciones. Ya se hablaba aquí de un modelo compacto, de un modelo policéntrico, que permita acercar a toda la población estas condiciones. Estos serían los elementos que tendría que considerarse, desde luego en temas económicos, en respeto a los patrones socioculturales, en respeto a los temas urbano-ambientales, que se pueda hacer una conciliación de los territorios y poder, por tanto, contrarrestar esta segregación. Muchas gracias. Francisco Sabatini. Bueno, sí, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación a las instituciones que organizan esta conferencia y muy especialmente a Gerardo Ardila. Yo creo que en el tema de segregación, lo primero que hay que hacer, porque usted preguntaba ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Lo primero hay que superar el fatalismo, ¿no? Y ese fatalismo es muy generalizado. Y es muy generalizado porque lo que es de sentido común y está por todas partes, está incluso en el informe de Hábitat 3 que firmaron los gobiernos, que hay una relación directa de espejo entre desigualdad y segregación.
Y como tenemos tantas desigualdades y son tan persistentes y no las podemos derrotar, aparentemente, ¿no? Entonces la desigualdad está ahí, la segregación está ahí para quedarse, para siempre. No hay nada que hacer. Y entonces tenemos que derrotar eso. Una simple constatación empírica. Las desigualdades son persistentes, han empeorado durante toda esta época de neoliberalismo, de repente tienen unas pequeñas fluctuaciones, pero básicamente son muy altas y muy persistentes. ¿Y la segregación qué está pasando? No, la segregación no se mantiene igual en las ciudades. Segregación socioespacial, la distancia geográfica entre los grupos sociales, entre las residencias de los grupos sociales. Porque también hay mucha confusión. Muchas veces se usa el término segregación para dar como si fuera un sinónimo de pobreza en las ciudades. ¿No? ¿Solo residencias o también el teatro bueno? No, es que esos podrían ser, para mí, son efectos o consecuencias de la segregación residencial. Entonces, la segregación residencial resulta que si uno ve la dinámica en la ciudad, cambia. Hay lugares en la ciudad que hay momentos en que aumenta sideralmente y hay otros momentos, otras fases en otras partes de la ciudad que puede reducirse. Por ejemplo, lo más importante que está pasando hoy en términos de reducción, por lo menos en un primer movimiento, es la gentrificación de la periferia popular. Los promotores inmobiliarios están instalando a vivir gente de clases medias, incluso clases altas, en la antigua periferia popular. Se está reduciendo la segregación. Claro, pero eso genera un efecto en los mercados de suelo, se multiplican, suben los precios, el valor de los terrenos que hay ahí suben porque la expectativa ahora es suelo a precio de clase media o alta, ya no es suelo a precio obrero. Y entonces los mismos propietarios del suelo les cambian las expectativas. Y esa es la característica congénitamente especulativa de los mercados de suelo. Si no es un señor gordo que tenga una bolsa llena de terreno y que los acapare, no. Los mercados de suelo, aún bajo condiciones de atomización de la propiedad del suelo, son especulativos, porque la formación de los precios tiene que ver con las expectativas. Entonces, como suben los precios del suelo, en la siguiente generación, usted en esa periferia popular, por lo menos en ese sector de la ciudad que estaba recibiendo a los gentrificadores, ya no puede construir vivienda social. La vivienda social tiende a ser expulsada fuera de las ciudades. Entonces, tiene dos movimientos la segregación: reducción y ampliación a una escala regional inédita. Entonces, ¿cómo era la cosa? ¿No era que las desigualdades están acopladas directamente con la segregación? No. ¿Tienen que ver las desigualdades con la segregación? Claro que tienen que ver, por supuesto, son muy importantes, pero la relación es muchísimo más compleja. Y en esa relación de más complejidad entre las desigualdades y la segregación es donde podemos, si tenemos un mejor diagnóstico de cómo operan fundamentalmente los mercados de suelo, y ya me voy a referir a eso, entonces tenemos posibilidad de hacer cosas. Porque si entendemos, por ejemplo, si pudiéramos nosotros estimular esta reducción de la segregación de un primer momento, esa fase de la gentrificación, que en sí misma en la periferia no parece tan mala porque no es directamente desplazadora de gente, porque hay sitios en la periferia, a veces son viejos sitios industriales, o simplemente hay sitios porque estamos en la periferia de la ciudad. Entonces, los más ricos que llegan ahí, llevados por los promotores inmobiliarios, pueden instalarse sin desplazar físicamente a nadie. El desplazamiento, la amenaza ahí, es un desplazamiento económico en un tiempo mediato, ¿cierto? Entonces, si nosotros pudiéramos aplicar políticas de control de los mercados de suelo para evitar esa alza generalizada de los precios del suelo, o tomar, por ejemplo, poner normas como definir derecho a la vivienda, derecho a adquirir una vivienda en el lugar donde yo nací y me crié. Eso sería un subsidio habitacional, inclusive de los de tipo de demanda. Pero podríamos estar, tal vez, explorando cómo ese proceso de tenerlo en la fase positiva, para que después no replique en una escala mucho mayor, en mucho mayor segregación. Pero yo quisiera un poco ponerme en la mentalidad de los jóvenes de ahora, porque me parece que a pesar de que ustedes son menores que yo, seguimos pensando como con la misma mentalidad. La generación mía, tener propiedad era importantísimo, ser el dueño de la casa. Se decía por las abuelas, tener casa no es riqueza, pero no tenerla es la mayor pobreza. Y era un tema muy aspiracional.
y sigue siendo, y es un tema electoral, y es un tema ideológico, pero los muchachos de ahora empiezan a pensar muy distinto. El muchacho no era como nosotros que queríamos tener el carro propio, y eso era lo máximo, el carro propio. No, los muchachos ahora ni les importa el carro propio, pues yo hablo de las mayorías y de estas encuestas y estudios que se hacen. No, a ellos les interesa el Uber, les encanta, el taxi pues también, pero ahora ni siquiera el Uber y el taxi porque les parece injusto. Son un poco más solidarios y un poco más ambientalistas. Yo lo que quiero es tener una plaza para transportarme. Ojalá que sea una plaza y un carro colectivo donde vayan varias personas, me cueste más barato. Ya el tema de la casa propia les interesa más viajar que como a nosotros, o la época mía era la cuotica inicial para la casa. Hay una mentalidad muy distinta y seguimos construyendo las casas iguales que antes, como si la tecnología no nos estuviera cambiando la vida y poniendo a trabajar en el domicilio a tanta gente. Entonces, ¿no será que tenemos nosotros también que cambiar esa mentalidad de políticas? Es decir, si el suelo ha sido, con lo que se ha especulado, lo que ha influido, lo que ha segregado, lo que ha conservado y mantenido la sostenibilidad de la desigualdad, porque pues ha sido así. Pero, por ejemplo, si uno se imagina que las políticas públicas hacen que el suelo tenga ventajas muy grandes por las políticas públicas, es decir, si una mamá tiene posibilidades de trabajar en su casa y tener guarderías que la alivien un ratico porque le cuidan bien sus hijos, si hay una muy buena posibilidad de campos deportivos, porque es que los parques son los clubes de la gente, de todos. Si el espacio pues tiene todas esas posibilidades de transporte, de familia, de jugar fútbol, de tener la universidad con posibilidades de tutoría, la universidad a distancia, el colegio de excelente calidad, posibilidad de trabajo, todo lo que está cambiando en el mundo. ¿No será que esa política de suelo que ha sido de siempre, porque pues yo no conozco etapa económica donde eso no haya sido, la podemos cambiar un poco? Estoy completamente de acuerdo en que además las cosas están cambiando. O sea, hay un fenómeno, por ejemplo, que es más o menos internacional, de vuelta de la gente a la ciudad. Tal vez porque el empleo se ha precarizado, los empleos flexibles duran menos, la gente tiene que estar más cerca de las oportunidades de empleo, mientras está ejerciendo un trabajo que termina en un mes más, tiene que estar expuesta a oportunidades de empleo, y eso no está en las periferias homogéneas, ni para los de ingresos medios, menos para los pobres. Entonces hay un interés más o menos, y que creo que se va a ir agudizando por volver a la ciudad. Ahora, el tema de la propiedad, yo creo que sigue siendo un tema muy importante, porque el precio del suelo tal vez es la variable económica de toda la economía, la más segura de que va a seguir subiendo, más segura que el oro, que el petróleo, que cualquier cosa, porque el suelo es absolutamente imprescindible. Todos necesitamos suelo. Entonces, yo incluso soy partidario de fomentar los mercados de arrendamiento, porque la gente, a igualdad de nivel de ingreso, las personas que están arrendando viven menos segregadas que las personas que están pagando una vivienda propia. Sin embargo, la vivienda propia está conectada con otras, un poco lo que usted decía, ¿cierto? Es muy importante para una familia, porque no tener vivienda es seguro de ser pobre. Tener vivienda no te asegura ser rico, pero te mejora. Entonces, las personas podrían tener proyectos de ser propietarios de vivienda, pero no tienen por qué vivir en esa vivienda siempre. Si tú tienes un mercado de arrendamiento ágil, ¿cierto?, dinámico en una ciudad, las personas pueden en algunas partes de su vida arrendar la vivienda propia a terceros y arrendar otra, ¿cierto? Entonces se puede generar una dinámica. Aquí el tema de la localización es súper importante. Ahora, volviendo al tema de las desigualdades, yo creo que las desigualdades están obviamente vinculadas con la segregación, pero nosotros somos, por ejemplo, nuestras ciudades son menos segregadas de lo que pensamos, han sido tradicionalmente menos segregadas. Hay índices con lo que se calcula, se mide la segregación, que es un índice que tiene una serie de problemas, pero más o menos hay ciertos acuerdos, entonces uno mide esos índices y encuentra que las ciudades mexicanas son menos segregadas que las ciudades de Estados Unidos y de Europa. Grupos étnicos, grupos pobres, estudios
Monconen, de la Universidad de California, ¿cierto?, con el Censo de México del 2010. Hizo un estudio extensivo. Eso es muy interesante. Entonces, claro, hoy tenemos unos problemas gravísimos de segregación, que no los teníamos antes. Y eso muestra que la relación entre desigualdad y segregación no es tan directa, porque hemos tenido siempre unas desigualdades enormes. ¿Y por qué ahora los barrios populares, ahora digo, últimos 30, 40 años, neoliberalismo? ¿Por qué se instaló ahí el fenómeno del gueto, que es el fenómeno de los barrios discriminados de Estados Unidos, por ejemplo? Nosotros no lo teníamos. Teníamos pobreza, pero era pobreza con esperanza, con lucha, con muchas cosas malas también, ¿cierto? Pero no teníamos el fenómeno del gueto generalizado. Tampoco teníamos el problema, de la expulsión de las viviendas de las ciudades así, pero en una escala geográfica muchísimo más grande que antes. Entonces, la relación entre desigualdad y segregación lo que articula esto son los mercados de suelo. Y los mercados de suelo, y esto no es una cosa de especuladores, de grandes promotores, no, los mercados de suelo congénitamente, y ahí recojo lo de Eduardo Rece, son segregadores. Si uno lee el libro de la Jane Jacobs, capítulo 13, La autodestrucción de la diversidad, le muestra con mucha sencillez cómo una parte de una ciudad, cuando es diversa, cuando no tiene segregación, cuando es diversa, cuando es animada, sobre todo las áreas más centrales, son áreas que mucha gente quiere vivir en ellas. Entonces, como hay poco espacio, con el espacio residencial se van quedando los mejores pagadores y por lo tanto, esa área que era diversa socialmente, va escalando hacia arriba en términos de los precios de la vivienda, se va quedando con la gente más rica y por lo tanto se transforma en un área homogénea. Y esa es la autodestrucción de la diversidad. No tenemos todavía empresas inmobiliarias ahí, no tenemos grandes especuladores, no tenemos neoliberalismo. O sea, con esas tres cosas que mencioné ahora, peor, es peor. Entonces, hay una cosa congénita en los mercados de suelo, por las imperfecciones de los mercados de suelo. Y es notable cómo la gente de derecha y alguna parte de la izquierda más convencional pasa por encima del hecho de que los mercados de suelo tienen unas peculiaridades que nosotros como urbanistas tenemos que entender, porque tenemos que buscar entender bien cómo se produce, cómo aumenta, a veces disminuye la segregación, y tenemos que intervenir en los momentos precisos. Yo estoy de acuerdo con Eduardo Rece que los mercados de suelo deben ser intervenidos. Y termino levantando un punto para la reflexión. Los mercados de suelo son usualmente intervenidos. Lo que pasa es que no hablamos que son intervenidos porque cuando un municipio da un permiso excepcional, fuera del plano regulador, un permiso de construcción para un área que era una bodega industrial y le permite unos departamentos altísimos, unos edificios residenciales, eso es intervenir los mercados, porque el permiso de construcción, por definición, es la negación de mercado, es como una patente de producción de medicamentos, eso niega el mercado. Mercado quiere decir competencia. ¿Cuándo hay competencia? Cuando un municipio en un terreno concreto, un terreno, decreta, le cambia la altura. Ahí no está operando el mercado, ahí está operando cualquier otra cosa. Corrupción muy probablemente, ¿cierto? O convicciones, ¿cierto?, de urbanistas, de cómo tiene que ser ese barrio en términos de densidades. Puede haber cuestiones técnicas, profesionales, pero no estamos hablando que estén operando mercados. Entonces, los mercados de suelo y los mercados de vivienda están siendo permanentemente intervenidos. Lo que pasa es que hay que intervenirlos con una dirección en pos de una ciudad de integración social. Yo le quiero preguntar, nosotros vivimos en guetos, unas especies de guetos, por más que digamos que América Latina no segrega tanto, yo creo que en el mundo entero el fenómeno de la segregación existe, inclusive en París, todos estos barrios donde se van metiendo como guetos los que están de manera irregular, o en Colombia los desplazados, es decir, el fenómeno a través de toda la historia de la segregación es que los miedos, las diferencias, la protección. Mis colombianos vivían en España, por ejemplo, cuando yo llegué, que se presentó la regularización muy oportuna, vivían físicamente en guetos, porque se podían relacionar entre ellos los irregulares, porque los migrantes se entendían y porque se ayudaban. Los judíos vivieron en guetos y a veces todavía, y los guetos se siguen y se siguen dando. ¿Cómo hacer, por ejemplo, para que los hijos o los que están en un lado o en otro, no vivan como en burbujas, en guetos? Porque yo creo que en América Latina vivimos en guetos. Los niños que se educan en el norte de Bogotá, que las ciudades a mí me parece que en Latinoamérica son parecidísimas. Los barrios pobres de México y los barrios pobres de Bogotá son idénticos, huelen idéntico,
y es así de triste todo. ¿Cómo hacer para que las políticas públicas y las políticas privadas y la actitud de la sociedad pues haga que nos integremos, que nos conozcamos, que el niño desde chiquito se dé cuenta de que es un privilegiado y que no puede ser, estar excluido pues, de estar en una sociedad más integrada? ¿Cómo conseguirlo? Bueno, desde luego esta descripción lo que hace es retratar cómo son nuestras ciudades. Efectivamente, allá en México tenemos grandes fraccionamientos en donde lo prioritario es la seguridad, prácticamente tienen todo. Lo que quieren es no verse en condiciones de riesgo, pero hay zonas en donde les falta todo. Hace poco había alguna reparación de todo la parte poniente de la ciudad, de todo el sistema hidráulico, y bueno, pues se quedaron el fin de semana sin agua. Y la parte oriente, que tradicionalmente padece de esto, dijo, bueno, pues para que entiendan y aprendan lo que vivimos nosotros todos los días, no solo un fin de semana. Entonces, esta diversidad se vive, efectivamente ligando con el tema que hace Francisco de cómo debe intervenir el Estado, es poder conducir estos procesos de transformación. El resultado de nuestras sociedades tiene que ver, sí, en mucho de estas distintas maneras de apropiarse del territorio, con una instrumental de planeación bastante tardío. Digo, en México la planeación urbana institucionalizada arrancó en 1976. A partir de Hábitat 1 de Vancouver es cuando se promulgan leyes, se hace todo un sistema de planeación y ahí se establece todo este sistema, con un enfoque regulatorio, no con un enfoque operativo, que en realidad es lo que hace falta. Sí establecer reglas claras de cómo debe ser ese aprovechamiento de los predios, sí definir cuáles son las vocaciones, pero si estamos tendiendo hacia modelos de ciudades compactas, diversas, mezcladas, que permitan esta creación de comunidad, bueno, tenemos que tener instrumentos mucho más operativos y de largo plazo, que no se queden solamente en lo regulatorio, sino que provean una definición clara de proyectos con la aportación técnica, pero que sean definiciones dialogadas con la comunidad, de manera que ahí se pueda establecer la ruta, qué proyecto hay que hacer, cómo es esta distribución de cargas y beneficios, que también se decía en el panel anterior, quién debe de pagar estas obras y cómo establecer un mecanismo de largo plazo. En la Ciudad de México tenemos una zona que pues, se conoce como Las Granadas, colindante a Polanco, que es una zona de alta plusvalía, donde está la mayoría de las embajadas, que eran antiguas fábricas, eran zonas de armadoras de autos, que en el momento que se fueron todas estas industrias hacia la periferia, porque ya sus procesos productivos los hacen más atractivo el estar en ejes carreteros, bueno, se empezaron a dar grandes proyectos mixtos, corporativos, centros comerciales, que empezó a generar mucha atracción de población flotante, pero no población residente. O sea, esos empleados que llegaban a estas nuevas áreas laborales, bueno, pues igual venían de 2 y 3 horas. Entonces, a través de lo que hoy tenemos como marco normativo, que es imperfecto, que es insuficiente, que son sistemas de actuación por cooperación, en donde delimitando esas áreas podemos conducir este proceso de transformación. Hasta ahorita había edificios de manera aislada, no había una planeación integral que definiera cómo debían reestructurarse las vialidades, reforzar las redes de agua, dónde debería construirse el jardín de niños o la primaria que hacía falta, en fin, instrumentos que bajen a través de estas intervenciones transformadoras, decía Jordi, a esta modificación y estos equilibrios. La normatividad a veces no es suficientemente sólida como para poder establecer reglas muy claras, es más de gestión, es más de trabajo de convencimiento, es más de trabajo con la comunidad, con los desarrolladores, los operadores, los especialistas, los líderes que tienen cierta autoridad en la zona, que podemos ir acordando estos mecanismos. A ver, Francisco, el énfasis suyo y de todos los que saben de estos temas está en el tema del suelo y la regulación y la intervención en esa materia, pero uno encuentra, por ejemplo, en los Estados Unidos, que la gente busca vivir
cuando son familias con hijos, donde hay colegios de altísima calidad. Hay un barrio que se llama Bethesda, creo que se llama en Washington, que hay el primer colegio público, creo que de resultados excelentes, y entonces conseguir ahí en arrendamiento o en compra una casa es como el sueño por el colegio. No es el suelo, no, es la calidad del colegio. Es que mis hijos, si se educan en ese colegio público de altísima calidad, mi casa vale también muchísimo más, porque es una casa con mucha demanda. En cambio, existe la tragedia en Estados Unidos, que los colegios lo sostienen con el impuesto, pues que lo llamamos acá catastro. Entonces, en los barrios más pobres de los Estados Unidos, los colegios son pobrísimos. En los barrios que pagan mucho impuesto, los colegios son buenísimos. En Colombia todavía el tema fiscal, y yo creo que casi todos nuestros países, pues tenderá a la igualdad, porque para tener los derechos y los servicios que la gente exige, más que propiedad, la gente está exigiendo derechos y servicios y usos. Yo creo que el tema de la propiedad, vamos a tener que empezar, como usted bien lo decía, a pensar en arrendamientos y a pensar en formas distintas, porque a la gente le gusta cocinar colectivamente y muchas otras cosas que tendríamos que cambiar como el chip. Pero no se puede a través, que lo han descubierto los centros comerciales. A mí me llama mucho la atención que los centros comerciales sí se han dado cuenta de que en los barrios pues muy pobres, un centro comercial atractivo es un centro de encuentro de la comunidad, donde compran, donde se encuentran, donde están un poco felices. ¿Cómo buscar mecanismos distintos a la intervención del suelo para buscar que la segregación no siga aumentando la desigualdad? ¿Cómo hacer más que el suelo no sea lo único que influye en forma tan grande en la desigualdad, sino tratar de que la equidad, porque es que lo del suelo va muy bien con la justicia, porque usted no puede, si pasa por la corrupción y los privilegios, que usted casi que legisla para cada edificio en América Latina, es terrible. Pero ¿cómo hacer que la equidad y otras políticas distintas a las propias del suelo mejoren ese tema de la segregación, incluyan, integren y mejoren la calidad de vida de la gente? Es que creo que el tema de justicia, de la equidad, en la ciudad el tema de la justicia espacial, y eso pasa por políticas de suelo, lamentablemente. Lo que usted relata de Estados Unidos, están operando los mercados de suelo, pero en forma perfecta, externalidades de vecindad, la gente, ¿por qué son más segregadas las ciudades de Estados Unidos? Fíjese en una diferencia. La ciudad de Estados Unidos, donde tradicionalmente se concentra la gente más rica, es muy homogéneo. En América Latina no. Donde se concentra, por ejemplo, en el área norte de Bogotá, hay solo ricos, ¿no? Tiene todos los grupos sociales, los tiene en otra composición. Y la verdad es que los de los grupos populares que tienen la suerte de vivir en la zona norte de Bogotá o de haber vivido, tienen mucho más posibilidad de que sus hijos superen la situación de pobreza. O sea, verdaderamente las áreas de concentración de la gente rica en la ciudad de Latinoamérica se tienden a transformar en unos verdaderos mecanismos de integración social. El problema es que el resto de áreas está drenada de eso, de esa posibilidad, de esa mezcla. Entonces, en Estados Unidos ¿por qué operan más los mercados de suelo? ¿Por qué operan más rotundamente en favor de la segregación? A través de esta cosa que en Tibut el economista lo puso, ¿cierto?, con una idea, voting with the feet, ¿cierto?, votando con los pies, donde yo me voy a ir a poner donde los impuestos que yo pago me rindan más, y eso va a ser en las zonas más ricas. Pero también hay un fenómeno cultural. Nosotros somos muy desiguales, pero no hemos sido ciudades tradicionalmente tan segregadas porque nuestra cultura es básicamente una cultura mestiza. Estaba leyendo recién un libro que no conocía de Néstor García Canclini sobre la cultura latinoamericana hoy, bueno, y levantaba estos puntos. O sea, nuestra cultura es una cultura mucho más mestiza. Me acuerdo de un antropólogo brasileño de los años 60, Darcy Ribeiro, que decía, comparaba a Estados Unidos con América Latina, decía Estados Unidos, la discriminación social y racial es mucho más fuerte. En América Latina se discrimina también, pero se discrimina desde el proyecto cultural dominante, y el proyecto cultural dominante es el mestizaje. Entonces, por ejemplo, México ha alcanzado niveles mucho más de logro en términos de tener orgullo de su cultura mestiza. Tiene una identidad clarísima. En cambio que en el cono sur, y quizás más Argentina y Uruguay que Chile, todavía esta cosa como de ser como europeo de mucha gente es bastante más extendido que en otras partes de América Latina. A pesar de que esta idea
de pretender ser europeos, está en todas partes de América Latina en las clases altas, ¿cierto? Pero en distintas tal vez proporciones. Pero volviendo a lo otro, entonces hay una cultura mestiza en América Latina, con diferencia entre países, y desde esa cultura mestiza se discrimina. ¿A quién? A los que no pueden hacerse parte del proyecto mestizo o no quieren. ¿Quiénes no pueden? Esto estoy repitiendo a Arce Ribeiro. El indio, el negro, y aquel de las clases muy altas, que yo lo puse en forma irónica, ahora me atrevo a decirlo porque García Quintín escribió una cosa muy parecida, lo voy a decir de Chile, esos europeos nórdicos que por casualidad nacieron en Chile. Entonces, esa gente... Los escuálidos los llamó Chávez. ¿Sí? Bueno, esa gente, por ejemplo, a propósito de guetos, porque en los guetos hay muchas diferencias, y en los muros de los barrios que usted tocaba en la intervención anterior, hay mucho paño que cortar. Pero en esos guetos, esa gente, esos europeos nórdicos que por casualidad nacieron en nuestros países, tienen un problema de identidad. A ellos, si uno dice usted es chileno, sí, pero... Pues mi abuelita no. No le acomoda la identidad de un país latinoamericano. Entonces, ¿cómo viven? Segregados. Viven en barrios donde no lleguen a vivir chilenos con los cuales ellos puedan ser confundidos. De la misma manera como usted tiene alguien de los grupos de las clases populares que están en un proceso de clase media y hay que reconocer que y hay que hacerse cargo, digámoslo mejor así, que bajo incluso el neoliberalismo hemos tenido procesos más o menos significativos de movilidad social ascendente, de reducción de pobreza. Esa gente que está saliendo de la pobreza, de la situación de clases populares, de barrios populares, informales o de vivienda social, y llegan a una vivienda de subsidio ya de una clase media, aunque sea baja, a esa persona usted no le vaya a poner una persona de su propia condición, de cómo era esa persona ayer en su barrio. Va a ser una persona súper segregadora, porque tiene también, nosotros acuñamos un término, adolescencia urbana. ¿Cierto? Hay una identidad, adolece de una identidad social, ¿cierto? La tiene muy débil. Entonces, en distintas partes de la escala social pueden generarse estos fenómenos de fuerte discriminación y de segregación. En Estados Unidos ha tendido a ser generalizado eso, porque tiene mucha movilidad social y además porque no tiene esta cultura mestiza que tenemos nosotros. Sí, Felipe, ojalá... Francisco. No, pero es que le voy a preguntar a Felipe algo, porque Francisco dice, y con mucha razón, de que los barrios populares se ponen muchas veces de moda y que entonces empiezan a ocuparlo personas distintas. Aquí pasa en América Latina algo muy doloroso. Entonces vienen los barrios piratas, sin ninguna legislación, invaden y viven pues en unas situaciones muy, muy tristes y muy dolorosas. Por razones políticas casi siempre, por razones políticas, esa segregación y toda esa cosa empieza el político y les mejora un poco las condiciones. Se les da acueductos, se les da electricidad, se les da algo de infraestructura, se pone una escuelita por ahí y empieza a mejorar, digamos, la historia de ese barrio mestizo. Pero cuando el barrio ya es bien situado normalmente o algo, los impuestos de valorización los sacan. Y entonces esa familia vuelve otra vez y le toca irse lejísimos porque le dieron una platica que él siente que es muy importante patrimonialmente, y vuelve, se va lejísimos a empezar otra vez el tema de mejorar sus condiciones. ¿Cómo lograr que esos barrios populares no se vuelvan, que sean para ellos también, y que cuando ya estén en esos barrios maravillosos, pues el Soho, Nueva York, pero pues aquí no tenga oportunidad esa gente de disfrutarlo y no le toca volverse a ir otra vez para la periferia en condiciones de pobreza terrible? Sí, se da tanto en estos asentamientos informales que a veces pasan por procesos de toda una generación. O sea, hay asentamientos informales que pueden tardarse 30 años en llegar a consolidar su propiedad, y a veces efectivamente se da esta descripción en donde a quien indujo o a quien tiene aspiraciones de alguna posición política, pues le conviene tenerlo latente, vivo, con una expectativa para que se convierta en un apoyo en momentos electorales. Entonces, eso es cierto. En la Ciudad de México tenemos 859 asentamientos irregulares, sobre todo en suelo de conservación. O sea, este proceso expulsivo de población se da
o a los municipios conurbados cada vez más lejanos o hacia el suelo de conservación de aquella población que no tiene estas posibilidades. Pero también efectivamente quienes fueron quienes vivieron en la periferia, la generación pasada, que estaban en un borde que hoy prácticamente es central, pues llegan a estos procesos en donde la misma regularización los hace entrar en una dinámica en donde se les incrementan los impuestos o se plusvaliza ya su propiedad y entonces siguen caminando, ¿no? Es un poco esta idea de los asentamientos que caminan, ¿no? Porque es que la ciudad acaba como reflejando la desigualdad de la sociedad. Es como un círculo no virtuoso, sino vicioso. ¿Cómo hacer para que con políticas y con cultura y con tratar de que esa desigualdad, esos guetos económicos, estéticos, por lo menos se mitiguen? Yo no estoy de acuerdo que la ciudad, como dijo usted, termine reflejando la desigualdad, a no ser que aceptemos, termine reflejando la desigualdad de forma compleja, indirecta, movible, porque no es, por ejemplo, el mismo tema de guetos, que usted ha tocado varias veces. Están los guetos voluntarios. La gente se va y se vive amurallada, ¿cierto? Están los guetos de los pobres, que no son voluntarios. La vivienda social, incluso en Chile, se mencionó en el otro panel, que se estaba demoliendo vivienda social, se está demoliendo edificio de vivienda social construido hace unos 15 años que no tiene ningún problema constructivo. Y además, donde al menos el 70% de los habitantes, de los residentes, de los propietarios de esa vivienda social, no quieren salir de ahí, en nombre de un programa de recuperación de condominios sociales, que no hay ningún documento escrito, nadie sabe qué está pasando ahí. Sospecha, ese suelo no es tan malo, esa periferia, como decía Felipe de Jesús recién, que la periferia al principio es muy lejana, pero después ya pasa a ser parte interior de la ciudad, está deviniendo en una parte no tan periférica, con mejores equipamientos, con infraestructura, entonces ahora hay apetito por parte de los inmobiliarios. ¿Estará eso detrás? Es posible. Entonces tenemos situaciones muy diferentes de guetos. Ahora, volviendo a los guetos de ricos, los guetos voluntarios, tampoco hay que ser tan simples los análisis, porque por ejemplo una familia que es de clase media, que era una pareja que vivía en un departamento, en un lugar más central, que ahora tienen hijos, entonces quieren que los hijos crezcan en una casa con jardín. Entonces usted va a buscar una casa con jardín siendo de clase media, solo encuentra vivienda en condominios amurallados. Primero, la persona puede decir, yo no viviría con estos muros. Por la inseguridad. No, ni siquiera todavía. Quizá la persona preferiría vivir sin muros, no hay oferta. O era una oferta, no era buena, en fin. La oferta masivamente es con muros. ¿Por qué los inmobiliarios ponen muros? Porque están llevando, el negocio de ellos ¿cuál es? Comprar suelo barato y venderlo más caro. La brecha de renta. Entonces, y ahí las desigualdades juegan a favor. Por eso, ¿cuál es la solución? Espérese, es que la solución depende del diagnóstico que vamos haciendo. Porque ahí hay una relación entre las desigualdades y la segregación que es inversa a la que usualmente pensamos. Como son tan altas las desigualdades, el inmobiliario puede generar una brecha de renta tan grande que tiene un estímulo económico de poner ricos a vivir junto con pobres. Y como le da susto hacer eso, de partida construye con muros. Pero a veces encontramos que la gente no quería los muros. A veces encontramos conjuntos, y nosotros los hemos encontrado, donde la reja, no hay guardia, la reja está abierta, donde hay mucho más tránsito entre afuera y adentro. Encontramos también una cosa que empíricamente es importante, algo que le pusimos gentrificación endémica. Hay un porcentaje alto, a veces altísimo, de los compradores de los proyectos gentrificadores de la periferia popular, que son nuevos hogares de personas que nacieron y se criaron en los barrios obreros del entorno. Son movilidad social ascendente, que antes en nuestras ciudades trataban de buscar un barrio de clase media, tratando de afirmar una nueva identidad social en un proceso como de adolescencia urbana, y hoy, por razones que tenemos que estudiar, no están experimentando esa necesidad de irse a un barrio de clase media, se quedan en el conjunto nuevo, en ese condominio, y tienen a la mamá en la población obrera al frente. Entonces las cosas están cambiando. Ustedes me van a permitir, y no sé si la organización, una pregunta o dos o tres preguntas del público, hay que premiarlo porque miren que a esta hora están y son mucho más expertos que yo. ¿Alguno de ustedes quiere a estas dos personas, a Francisco y a Felipe, hacerle alguna pregunta sobre segregación
y cómo mitigar la desigualdad y la segregación en las ciudades nuestras. Sigue. Sí, sí, así nomás, duro. Duro. Va el micrófono. Sí, en realidad quería aprovechar la instancia para hacer una pregunta que me da curiosidad por un proceso que se vive en Chile que tiene que ver también con los macroproyectos que se estaban hablando hace un momento, que se argumentan como un artefacto de reducción de la escala de la segregación espacial. Entonces, ¿qué sucede con los proyectos de los PEDUC allá en Chile? Que para explicarlo son los proyectos de desarrollo urbano condicionado. Son proyectos, un concepto técnico normativo que se creó en el Estado de Chile para permitir la urbanización fuera del límite urbano, en suelos con carácter silvagropecuario, y eso permite la generación de macroproyectos donde tiene que haber al menos un porcentaje determinado de vivienda social, y eso argumentan los promotores inmobiliarios que están contribuyendo a la reducción de la brecha de la segregación espacial, pero al quedar tan lejos de la ciudad, también ellos tienen que estar sometidos al desplazamiento al centro de la ciudad, que es bastante lejos. Los servicios dentro del mismo conjunto también son mucho más caros. Entonces, ¿qué significa hoy día este nuevo fragmentación de la ciudad en proyectos parcelados alrededor de la parte compacta de la ciudad, que se dan en Estados Unidos, se están dando acá, se están dando en Chile, se están dando en Argentina, y que están argumentando de cierta manera volver a juntar como en pequeños feudos a las clases sociales? ¿Qué significa eso en términos de la segregación socioespacial? Tú te estás refiriendo a una política, las zonas de desarrollo urbano condicionado, que son un instrumento que se creó con esa cosa un poco ambigua y un poco cínica de decir, mire, vamos a poner un tipo de instrumento donde los inmobiliarios le vamos a dar más oportunidades de desarrollo más lejos de la ciudad, pero siempre que pongan una cuota de vivienda social. Bueno, tú dime, ¿dónde hay vivienda social construida en alguna ciudad chilena con un SODUC? Entonces, puede haber algún caso como muy excepcional. En general no se hicieron. Los inmobiliarios usaron esta norma para construir condominios de clase alta y dejaron reservado para después la cuota de vivienda social. Y el Estado chileno, tan permisivo, les permitió hacer eso. Después se intentó decirles, primero construyen la cuota. Entonces no se ha hecho, eso no ha resultado. Y ese es el tipo de políticas que ha habido en Chile, porque en Chile hay cierta conciencia del problema de la segregación. Entonces el Estado chileno ha elaborado algunas formas de este subsidio a la demanda con un adendum de integración social, que por lo general no ha resultado. O cuando resulta, es porque hay una subida general del subsidio. Entonces es tan grande la ganancia de los promotores inmobiliarios que entonces ellos están dispuestos a poner parte de la vivienda que construyen como vivienda económica, porque así pueden captar ese subsidio. Ahora, lo notable de esas experiencias es que no hay graves problemas, no hay conflictos de clase entre los más pobres y los menos pobres de estos conjuntos. La parte grave está no hay que desviar la atención de lo fundamental. Esos subsidios son un traspaso de rentas del suelo, de riqueza de la economía nacional a los propietarios del suelo y específicamente a los promotores del suelo. Jordi levantaba el tema de la ideología. Nosotros tenemos una Cámara Chilena de la Construcción que es un poderoso y sofisticado aparato ideológico que tiene convencido a todos y ha impuesto este discurso, incluso sobre gobiernos socialistas. Por ejemplo, el discurso del precio del suelo que sube un costo de construcción y un mal terrible, que además ese mal terrible y esa alza de los precios hay que atribuírsela al Estado, que interviene demasiado en los mercados. Eso se lo ha comprado entero los gobiernos de la concentración de centro-izquierda. Eso es batalla ideológica ganada por la derecha. ¿Qué son los precios del suelo? No son un costo de construcción, son renta capitalizada. Es una forma de ganancia, promoción inmobiliaria, porque el sector de promoción inmobiliaria es de grandes utilidades. Entonces, asociado con este discurso ideológico,
Y entonces esas políticas, en general, uno puede acusarlas de que están más o menos en la misma línea. Y el subsidio que puede tener éxito, recién acaba de haber un subsidio, construyeron muchas viviendas en el pericentro de Santiago, pero sobre la base de elevar mucho el subsidio. ¿Cómo se justificó? Se justificó que estábamos en crisis económica, entonces la primera norma, criterio para que los constructores, para que los promotores pudieran usar este subsidio, era que tuvieran que obtener los permisos de construcción en muy pocos tiempos, porque tenía una digamos, motivación de reactivación económica. Y además quisieran entonces integración social, que construyeran parte de las viviendas más económicas, pero sobre la base de un incremento enorme del subsidio. Eso rápidamente el mercado se ajusta y eleva los precios del suelo, se elevan los precios del suelo. Entonces la siguiente etapa, ese subsidio, en el siguiente año ya no puede aplicar ese subsidio, entonces están creando otro nuevo, que significa más alto el subsidio. Entonces tiene un mecanismo a través de la política de subsidio habitacional, ¿cierto?, de traspaso de excedente económico hacia los bolsillos de los promotores inmobiliarios. Como ya nos va a tocar casi cerrar, le pregunto a Felipe, ¿sí será posible que integrando las diferentes clases sociales, viviendo en cercanía, en buena vecindad, podamos mitigar las desigualdades tan profundas que tenemos en América Latina y que tienen que ver con tantos otros y tan complejos temas? ¿Sí será sustantivo ese tema? Bueno, depende precisamente de esta intervención que se tenga sobre el suelo, cómo abstraer el tema del costo del suelo de la oferta y la demanda. Por lo menos en las etapas de alta demanda que estamos viviendo, eso sería una manera de equilibrarlo. Ya mencionaban aquí el caso de los brasileños con el derecho del propietario y el derecho de edificabilidad, de manera que eso pudiera de alguna manera temperar. Lo otro ya son intervenciones puntuales en cada uno de los sitios, en donde en zonas muy habitacionales desprovistas de equipamiento, acercar este tipo de equipamientos para emparejar las mismas condiciones, y por el contrario, en zonas muy de actividades productivas, de servicio económicas, poder llevar pobladores, de manera que se propicie esta mixtura de actividades y esta mixtura de estratos sociales. En el caso de la Ciudad de México, además de esta coincidencia de toda esta reflexión mundial sobre los asentamientos humanos, sobre el hábitat, bueno, estamos formulando por primera vez la Constitución Política, un proyecto que lleva muchos de estos conceptos del derecho a la ciudad, de la función social, de la distribución de cargas y beneficios, que ya mencionaban aquí dos de los panelistas, Enrique Ortiz Flores, que ha sido un participante activo en la formulación de ese proyecto, y en donde se buscaría tener estos mecanismos. Al mismo tiempo, tratando de conciliar este activismo que se decía en la mañana, de cómo los ciudadanos cada vez más están más empoderados de lo que sucede en las ciudades, cómo conciliar esas distintas visiones, estas distintas vivencias y realidades que tienen nuestras ciudades, que le hemos apostado desde la misma formulación de nuestro plan de ordenamiento territorial, a través de un consejo mixto, plural, con el cual hemos venido después de un año construyendo este proyecto de programa que busca pues hacer valer estos conceptos, ¿no?, de una ciudad equitativa, inclusiva, pero sobre todo una ciudad con gobernanza, con participación de todos los sectores para que ahí se pueda decidir, tanto en la escala macro como en las escalas puntuales de mejoramiento barrial. Y Francisco, y ya para terminar, pues la tecnología está cambiando con una celeridad absolutamente todo. Y uno en Europa ve pues pueblos tan abandonados por el proceso de urbanismo, pues yéndose la gente a las ciudades, que empiezan a crear para la soberanía misma, para el asentamiento en lugares apartados, estímulos muy grandes para que jóvenes y gente trabajadora vaya otra vez a esos pueblos donde no haya contaminación, tráfico y todo eso. ¿No cambiará muchísimo el tema ambiental y el tema tecnológico? Todas estas cosas que estamos hablando hoy, como el conocimiento se está acelerando de tal forma y la tecnología está cambiando de tal manera, todo, esto que estamos hablando ahora, ¿no será muy distinto en 20 años?
Yo creo que sí, que las ciudades están cambiando mucho en términos del tema de la segregación. Por eso lo de la gentrificación endémica que mencioné antes revela un cambio que tenemos que entender por qué está ocurriendo. Hay, para las clases medias, incluso emergentes, y gran parte de la estructura social, para los jóvenes, su identidad social, todos necesitamos una identidad social, ya no es tan importante la composición social del barrio donde se vive, como era antes. Y por eso teniendo una situación más de clase media en términos de ingresos, esos que nacieron en los barrios obreros, se pueden quedar ahí, al lado, ¿cierto? Porque no hay una amenaza a su identidad. Las identidades se están transformando también en forma importante. Y las ciudades se están transformando ambientalmente, la congestión, va creciendo el número de gente que se sube a las bicicletas, va creciendo el número de personas que está ocupada de su salud, de la alimentación, ¿cierto?, de que quiere vivir una vida más sana, y está, yo creo que creciendo el número de gente que es atraída por los lugares vibrantes de las ciudades. O sea, yo veo cosas positivas dentro de todas las cosas muy negativas que están pasando, como por ejemplo la congestión y esta segregación, que puede no ser en términos de promedio tan alta en América Latina, pero tenemos estos fenómenos de segregación gravísimos, que son básicamente el gueto y la expulsión de la vivienda social a zonas a 40 kilómetros fuera de las ciudades. O sea, eso no se puede organizar una vida. Esta situación de la vivienda deshabitada, que no solamente está en México, está en Brasil, está en Chile, me dicen que aquí también están empezando a generarse como fenómeno viviendas deshabitadas. O sea, tenemos que construir ciudad, el derecho a la ciudad, ¿cierto? Y eso se hace con ciudades que no son segregadas, en términos que son más mezcladas socialmente. Y nosotros tenemos posibilidades culturales. Nosotros no tendríamos por qué tener ciudades segregadas, porque culturalmente somos de cultura más proclive a la mezcla, a pesar de las desigualdades. La otra cosa que tenemos que discutir también es las desigualdades, porque siempre estamos repitiendo que las desigualdades son muy altas. Las desigualdades son extraordinariamente altas, pero hay que hacer un análisis un poquito más detallado de la estructura de las desigualdades. Al menos en Chile las desigualdades son extraordinariamente altas, especialmente por la concentración de la riqueza en un porcentaje muy pequeño de la población. Eso es toda América Latina. Una socióloga que hizo el experimento de calcular Gini, ¿cierto?, con que se miden las desigualdades, descabezando las estructuras sociales, sacándole el 10%, y resulta que Chile queda menos desigual que Estados Unidos y que Europa, y que países de Europa. No me acuerdo cuáles específicamente. El tema de los blanquitos funciona demasiado en nuestros países, hasta temas raciales, invisibles, el mestizaje soñado ideal, pues ojalá que sea parte de la inclusión. Pero tenemos aquí la situación de que si un joven negro se mete la mano en el bolsillo para sacar una caja de fósforo, el policía le dispara. Eso está pasando en Estados Unidos todos los días. ¿Pasa acá? Yo creo que no. Yo creo que tenemos discriminación, tenemos racismo, tenemos clasismo, pero no lo llevemos en absoluto. Si también tenemos aspectos pero tampoco positivos. Es en absoluto en Estados Unidos, pero sí muy grave. Bueno, qué delicia, de verdad muchísimas gracias de hablar con expertos que conocen, que están tan comprometidos en la búsqueda de soluciones. Ojalá que la próxima reunión de Hábitat es la Hábitat 3, la que se prepara, 4, pues cuente con mentes tan lúcidas como las de ustedes y con optimismo como el que tiene. Muchísimas gracias. Muy amables a todos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Noemí Sanín por esta colaboración y a los doctores Francisco Sabatini y Felipe Gutiérrez. Yo quiero aprovechar para agradecer una vez más al rector de la Universidad Nacional de Colombia por todo su apoyo, al rector de la UIS, especialísimamente al doctor Benhard Müller, nuestro socio alemán en todo este proceso. Muchas gracias. Y luego quiero aprovechar para agradecer a la Universidad Central, al doctor Rafael Santos por su colaboración y a los empresarios que nos colaboraron con la condición de que no contáramos quiénes eran los que nos habían dado el apoyo para poder llevar adelante cómo salió este evento. A quienes nos acompañaron aquí, a todos los expositores de Estados Unidos, a los de Perú, Chile, España y sobre todo, además de España, a los que nos acompañaron de Cataluña y de Barcelona, que es importantísimo hacer esa clarísima división, y a los de Argentina, por Dios,
muchas gracias. Y a todos los colegas y amigos que vinieron de Bogotá, gracias Juan Carlos por estar aquí, gracias Nayib por haber venido. No sé dónde está, hasta hace un momento vi a Luis Guillermo Plata en el público, no sé si ya salió, pero estuvo con nosotros hoy también acompañándonos. Gracias María Mercedes, pero muchas gracias para que ustedes se den cuenta lo que significa. Muchas gracias a Germán Samper por 100 años de trabajo y todo el tiempo aquí sentado, escuchando y tomando notas. Gracias a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros y que hacen posible esto. Debo comentar que el doctor Benhard Müller se hará cargo a partir de ahora de la edición. Vamos a trabajar muy rápido en la publicación de un libro que recoge todo lo que ocurrió hoy para que ustedes puedan tenerlo. Espero que podamos hacerlo como siempre lo hacemos en la universidad, de manera gratuita, solamente inscribiéndose en alguna cuenta. Mil gracias a todos y nos vamos a volver a ver en marzo. Muy amables.